Acompáñame y veamos la historia de la moderna Yugoslavia. Desde inicios del siglo XIX se empezaron a vivenciar en este territorio, ubicado al occidente de la península de los Balcanes, diversos movimientos separatistas que respondieron ante la hegemonía otomana en la zona. Yugoslavia traduce algo así como tierra de los eslavos del sur. Hoy por hoy este territorio está conformado por 6 repúblicas independientes: Serbia, Montenegro, Bosnia, Croacia, Macedonia y Eslovenia. Entre 1804 y 1813 hubo diversos levantamientos contra el poderío turco otomano. La primera insurrección serbia se dio en este contexto. Hacia el año de 1809, Napoleón Bonaparte fundó las provincias ilirias, después de que el Imperio Austrohúngaro cediera algunas posiciones territoriales en la costa septentrional y oriental del mar Adriático. Aún así, tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, el Congreso de Viena devolvió los territorios ilirios al emperador austriaco. Virando entre 1814 y 1817, se empezó a estandarizar una lengua eslava. Esto coincidió con dos fenómenos: la consolidación del reino de Iliria, que fungió como unidad administrativa austrohúngara que ocupaba parte de la actual Eslovenia, Serbia y Croacia, y con la consagración del Principado de Serbia en 1817, en donde los serbios adquirieron autonomía de otomanos y austrias. Miloš Obrenović I fue el primer príncipe de Serbia. Desde el año de 1830 comenzó el movimiento ilirio, que tenía como pretensión cohesionar a los eslavos del sur, en su mayoría croatas, bajo un régimen liberal y nacionalista que se pudiese fraguar de forma autónoma con respecto a los austrias y al Principado serbio. Las consignas nacionalistas de Ljudevit Gag se radicaron sobre el afán de reconocer las raíces lingüísticas, folclóricas e históricas de los eslavos del sur. En 1848 estalló la Revolución Húngara, que exigía ciertas libertades económicas, políticas y cívicas al interior del territorio imperial. Las rebeliones patrióticas fueron aplastadas por el emperador, que también había pedido ayuda al zar Alejandro II de Rusia. Ya para el año de 1849 se cimentaron las bases para la fundación de la Corona de Croacia-Eslavonia, que era un reino autónomo adscrito a la influencia austrohúngara. En el año de 1866 se vio el nacimiento de la Academia Yugoslava para las Ciencias y las Artes en Zagreb. Arribando a 1868, se fundó el asentamiento croata-húngaro Nagovda entre Hungría y el reino trino Croacia, Eslavonia y Dalmacia. Entre 1875 y 1878, toda la esfera de Europa Oriental se vio zarandeada por la guerra turco-rusa. Tras el enfrentamiento bélico, en 1878, se celebró la Conferencia de Berlín para dirimir el reparto de territorios entre las potencias imperiales rusa, alemana, austrohúngara y otomana. Se dictaminó lo siguiente: la ocupación de Bosnia-Herzegovina por Austria-Hungría, la independencia de Serbia y Montenegro, Kosovo y Macedonia permanecieron en el Imperio Otomano. Los territorios eslovenos y croatas siguieron siendo parte de la monarquía de los Habsburgo, lo que era Eslovenia, Dalmacia, Istria, bajo el dominio austriaco, así como Croacia y Vojvodina bajo el dominio húngaro. Asimismo, se suscitó el surgimiento del movimiento nacional albanés, la Liga de Prizren. En 1882, el Principado de Serbia se convirtió en el Reino de Serbia. En 1892 nació Josip Broz Tito en Croacia. Recuerden este personaje, que va a ser muy importante para más adelante. Para el año de 1903 se dio el asesinato del rey serbio Aleksandar Obrenović. Se propició la elección de Pedro I como su sucesor. Se fraguó el levantamiento de Ilinden de macedonios contra el Imperio Otomano. Asimismo, se cuajó el movimiento popular croata, que asusó protestas masivas contra el gobernador húngaro en Croacia. Entre 1906 y 1909
estalló la Guerra de los Cerdos entre el Reino de Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Se le llamó así porque Serbia exportaba puerco hacia Austria y este le impuso sanciones económicas y bloqueos debido a que los serbios buscaban más soberanía económica para así superar el estatuto de ser un mero estado satélite de los Austrias. El Imperio alemán tuvo que intervenir para el cese de hostilidades y una paz bilateral. En 1911 se fundó la Asociación Mano Negra. Este grupo paramilitar nacionalista serbio contaba entre sus tareas con afianzar la posibilidad para erigir un único estado serbio, arrancando a Bosnia y Herzegovina del mandato de los Austrias. En 1914 planearon el atentado a Sarajevo y uno de sus miembros, Gavrilo Princip, asesinó al archiduque Francisco Fernando. En 1912 se produjo la fundación de la Liga de los Balcanes por Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro para liberar a la Turquía europea. Estalló la Primera Guerra de los Balcanes ese mismo año contra el Imperio Otomano. En 1913 se erigió en Albania un Estado nacional y desapareció la Liga Balcánica debido a conflictos por la participación de Macedonia. Se produjo la Segunda Guerra de los Balcanes entre los antiguos aliados. Se firmó el Tratado de Bucarest, en donde Bulgaria fue la gran perdedora al no poder concretar su dominio sobre los territorios otomanos conquistados. Se presentó la anexión de Kosovo por Serbia y la participación de Macedonia quedó sumamente relegada porque ésta quedó dividida entre Grecia, Serbia y Bulgaria. Cuando asesinaron al archiduque Francisco Fernando en 1914, se declaró la guerra a Serbia y la crisis de julio decantó en la declaración formal de la Gran Guerra Imperialista. Para 1915 se incitó la retirada del gobierno y el ejército serbios a través de Albania a Corfú, el Gólgota albanés. Se dio la ocupación de Serbia y Macedonia por las potencias centrales y asimismo se produjo la fundación del Comité Yugoslavo en Londres encabezado por Ante Trumbić. En el año de 1918 se proclamó el reino de los serbios, eslovenos y croatas a la cabeza de Pedro I Karađorđević. En 1920 el Tratado de Paz de París reconoció esta corona como legítima. Para este mismo año hubo un referéndum popular en Carintia. Este proclamó la creación de la pequeña entente con Checoslovaquia y Rumania como parte del sistema de seguridad francés. Se presentó la introducción del sufragio universal masculino, hubo elecciones a la Asamblea Constituyente, se dio la fundación y la ilegalización del Partido Comunista de Yugoslavia. En 1924 se reconocieron a todas las naciones yugoslavas con sus propias particularidades. En 1925 empezaron las discusiones con el Reino de Italia por los acuerdos de Netuno para delimitar la relación entre yugoslavos e italianos. Por parte del Partido de Campesinos de Croacia, estos tratados eran percibidos como un trato colonial que Italia brindaba al reino de serbios y croatas debido a que se le permitía a los italianos muchas libertades económicas en la zona de Dalmacia. En el año de 1929 se suspendió la constitución y el rey Alejandro Karađorđević se instaló con facultades dictatoriales extraordinarias. Ese mismo año, Alejandro se convirtió en el primer rey de Yugoslavia tras clausurar el parlamento. Por otro lado, también aconteció en 1929 la fundación de los Ustaša nacionalistas croatas que simpatizaban con las ideas fascistas de Hitler y de Mussolini y querían separar a Croacia basados en ideas racistas. En 1924 asesinaron en Marsella al rey Alejandro I de Yugoslavia y asumió Pablo I. Para 1935 se presentó la elección del semi-autoritario Milan Stojanović como primer ministro.
hubo una reducción de los efectos de la Gran Depresión, se presentó la intervención estatal en la economía y se dio el acercamiento con Alemania y con la Italia fascista. En 1942 se produjo la huida al destierro del rey y su gobierno. Como consecuencia de ello se fraguó la disolución de Yugoslavia. Aunado a esto se dio la fundación del Estado Independiente de Croacia, bajo Ante Pavelić. Hubo un gobierno militar alemán en Serbia, el régimen de Milan Nedić. Se produjo la anexión de varias áreas por Italia, Alemania, Hungría, Albania y Bulgaria. Todo esto propició la formación de un movimiento de resistencia nacionalista serbio bajo Draža Mihajlović y el movimiento partidista comunista, que procuraron por una insurrección general en contra de los poderes fascistas. Se propició la fundación y caída de la República Partidista de Užice. Hubo actos extremos de retribución por parte de fuerzas ocupacionales y comenzó la barbarie de la limpieza étnica masiva con el exterminio de los judíos y de los gitanos. Entre 1942 y 1943, los movimientos antifascistas repelieron la amenaza italiana y alemana. En 1944, el Ejército de Liberación Popular retomó Belgrado y entre Tito y los monárquicos se pactó un acuerdo para empezar un gobierno de transición. En 1945 se abolió la monarquía definitivamente. Este mismo año se proclamó la República Federal Democrática de Yugoslavia y se llamaron a elecciones. En 1946 se redactó la Constitución de la República Popular Yugoslava. Se nacionalizaron los recursos naturales, los bancos y los medios de producción. En 1948 se dio la ruptura con Stalin. Empezó el socialismo autogestionado a finales de la década de 1940 y a principios de la década de 1950. En la primera fase de la autogestión de los trabajadores, que comenzó a principios de los 50, se establecieron consejos de trabajadores en empresas clave de gran escala. Sin embargo, sus poderes aún estaban restringidos y sujetos a mecanismos de planificación centralizada. El espíritu pionero de los primeros días condujo a grandes éxitos en la modernización, la industrialización y la urbanización. A pesar de la devastadora destrucción provocada por la guerra, la infraestructura pronto recuperó su nivel anterior al encuentro bélico. Los sistemas de educación y salud se expandieron, al igual que la construcción de viviendas y la instalación de núcleos industriales. Sin embargo, el país se mantuvo bajo un control relativamente autoritario del partido. Este modelo de crecimiento extensivo y centralizado se había agotado a finales de la década de 1950 y no encontraba respuestas a las necesidades de diversificación de la producción. En 1955, Nikita Khrushchev determinó desde Moscú que sería posible para cada país alcanzar el socialismo como mejor le plazca. Ese mismo año se dio la declaración de los países no alineados, que podrían amistar con el Este y con el Occidente capitalista. En 1965 se introdujeron reformas económicas y un ala liberal de la Liga de los Comunistas Yugoslavos propugnó por una economía de mercado. La desnacionalización fue el código para reducir los mecanismos de planificación estatal central a unas pocas áreas centrales. El término economía de mercado socialista, por otro lado, significaba que las empresas con autogestión de los trabajadores debían tratar entre sí sobre una base más de mercado. Además, se tomarían medidas fiscales para intensificar la integración de la economía yugoslava en el mercado mundial. Los conceptos de federalización y descentralización significaban que los poderes de las repúblicas y los municipios debían fortalecerse simultáneamente. El partido también iba a ser federalizado, cada nacionalidad iba a tener sus representantes.
En 1968 hubo revueltas de estudiantes. Asimismo, se presentaron levantamientos nacionalistas y se exacerbó el patriotismo musulmán en Bosnia. En 1971 se presentó la Primavera Croata, un movimiento nacionalista que exigía mayor autonomía económica, cívica y política para Croacia. Ya para 1974, la reforma constitucional permitió mayor autonomía para las provincias y naciones y por otro lado se dictaminó a Tito como presidente vitalicio. Tito murió en el año de 1980. En el 81 se levantaron grupos nacionalistas en Kosovo. Milosevic asumió la presidencia en el 87 y se radicaron conflictos entre todas las naciones. Desde 1989, la OTAN empezó a intervenir para dividir al pueblo yugoslavo. En 1990 se introdujo un sistema de gobierno multipartidista. Ya para el 91 hubo incidentes violentos en las regiones de Croacia habitadas por serbios. Hubo declaraciones de independencia de Eslovenia, de Croacia y de Macedonia y un despliegue del Ejército Popular Yugoslavo. Por otro lado, se presentó un estallido de la guerra entre Eslovenia y Croacia, reconociendo la independencia de estas regiones. El gobierno alemán empezó también a reconocer la independencia de eslovenos y de croatas. Se declaró la República de Serbia Krajina y hubo una resolución para la independencia aprobada por la Dieta Bosnia a pesar del veto serbio. A partir de 1993 se incrementaron las tensiones religiosas entre croatas y bosnios, y desde 1994 la OTAN empezó a intervenir directamente sobre Serbia. En 1999 fracasaron las negociaciones de Rambouillet para un Kosovo autónomo. La OTAN atacó a los objetivos en Serbia y en Kosovo, y la resolución 1244 de la ONU estableció una misión de administración provisional para Kosovo. Inició un proceso para determinar el estatuto de Kosovo como una república independiente, recordando que muchos de estos paramilitares kosovitas habían sido financiados directamente por los Estados Unidos y también por las potencias europeas con el afán de balcanizar, dividir y fragmentar a la antigua Yugoslavia. El afán imperialista de Occidente echó sus raíces y incrustó sus garras dentro de este territorio yugoslavo. Ya para 1999, toda la unidad del país había sido resquebrajada irremediablemente. Espero que si te ha gustado el video te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.